Hola, ¿cómo están? Qué contento que estoy otra vez de poder compartir con ustedes. A mí me gustaría en este día poder hablar sobre la necesidad de servir a Dios en la intimidad. O sea, el mensaje que tengo para hoy es sirviendo a Dios en la intimidad. Vamos a usar un versículo, un capítulo de la Biblia, no lo vamos a leer entero, pero vamos a utilizar algunos versículos. Y ese capítulo, yo lo que les pido es que lo puedan ir buscando en sus casas para después leerlo, así entramos directamente al tema y somos más expeditivos en el mensaje. Es Ezequiel capítulo 44, hay que leer del versículo 10 en adelante. Yo tengo una carga, creo que lo he hablado en otro momento, pero una carga con respecto a la necesidad de entender, o por lo menos creo que Dios tiene la necesidad que nosotros entendamos el sacerdocio. Que uno a veces ve a la gente y es como que vemos que nos desenfocamos. En determinadas situaciones de nuestra vida nos pasa que nos desenfocamos. Y tenemos que tener entendimiento de la tarea que tenemos que realizar como hijos de Dios. Y nuestro sacerdocio es algo importante y es algo primordial. Para nosotros, por lo menos para mí, hermanos, el sacerdocio es una cosa que entiendo que es muy importante y no puedo dejar de entender que vivo como sacerdote de Dios. Y creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene que entender que no puede dejar a un costado el ejercicio de su sacerdocio para Dios, que tiene que ver con las obras espirituales que nosotros hacemos para Cristo. Y acá en Ezequiel capítulo 44 se relata que Dios le habla a su profeta y le dice que él tiene una necesidad de ordenar algunas cosas. Dios, cuando le habla a Ezequiel, es como que le está diciendo en cierto sentido: Ezequiel, tengo necesidad de ordenar algunas cosas que están desordenadas en el templo. Entonces Dios hace una distinción. Vivimos en un tiempo donde aparentemente, entre comillas, parece que las distinciones son malas. Entonces es como que todos tenemos que hacer lo mismo y esa es una forma de que haya una igualdad. Pero en realidad, cuando nosotros a veces tratamos de igualar y poner todos en una misma estatura, estamos siendo injustos, porque realmente hay cosas que hay que distinguirlas. Hay cosas que son bien en claras. Una cosa es alguien que realiza una tarea específica y otra cosa es alguien que hace otra tarea que tiene sus cosas, ¿no? Entonces, en Ezequiel capítulo 44, el Señor le habla a Ezequiel en forma clara y dice: yo quiero hacer una distinción. Quiero hacer una distinción entre los levitas y los levitas hijos de Sadoc. ¿Y por qué quiero hacer esta distinción? Porque, sencillamente porque los levitas no entendieron mi necesidad y no entendieron el servicio sacerdotal que tenían que realizar. Sin embargo, los hijos de Sadoc sí me entendieron a mí y por consecuencia entendieron lo que tenían que hacer. Entonces, cuando Dios le habla a Ezequiel sobre los levitas, le dice que los levitas iban a estar encargados de todo lo que tenía que ver con el atrio, con el patio del tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo tiene 3 lugares: el atrio, el lugar de afuera, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y que los sacerdotes estaban comisionados por Dios para poder
servir en ese lugar, que regulaba la adoración. En ese tiempo, en el desierto, el tabernáculo regulaba la adoración a Dios. Sin embargo, en otro tiempo, los levitas, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos se rebelan contra Moisés, contra el sacerdocio de Moisés, se rebelan contra Dios, y lo que hacen es generar una rebelión en el pueblo. Y Dios a eso lo ofende mucho. Y Dios le dice a Ezequiel que los levitas habían prestado la atención, la atención a la voz del pueblo. Entonces, Dios, en cierto sentido, se sintió ofendido, por decirlo de alguna manera, y le pide a Ezequiel que en el mensaje le diga a los levitas que a causa de haber escuchado la voz del pueblo y hacer lo que el pueblo le pedía, cuando el pueblo se inclinaba hacia los dioses extranjeros, ahora los levitas iban a estar en cierta disciplina, por decirlo de alguna manera. O sea, que iban a estar en el servicio del templo, que ellos tenían que estar auspiciando ante el pueblo y no ante Dios. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice el capítulo 44, versículo 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a esto? Cuando somos llamados por Dios a ser reyes y sacerdotes, todos los hijos de Dios somos llamados a ser reyes y sacerdotes, debemos entender que nuestro sacerdocio, en primer lugar, es hacia Dios. Uno se puede confundir porque, claro, como el sacerdote, en cierto sentido, está puesto entre Dios y el pueblo, es como que sería un nexo entre una cosa y la otra, uno se puede confundir sirviendo al pueblo y pensando que el eje de nuestro servicio tiene que ver con la gente. Ese principio puede llevar nuestra vida a confundirnos y a hacer hincapié más en las personas que en Dios. Y esto pasó un poquito con los levitas. Los levitas empezaron a atender la voz del pueblo y desatendieron la voz de Dios. Y eso le fue contado por pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo en un momento se mueve hacia los ídolos y el sacerdocio levítico, apañando la actitud, también se vuelve hacia los ídolos. Y eso lastimó el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, le dice, bueno, los levitas que no guardaron mi pacto, que no entendieron lo que tenían que hacer en su sacerdocio, ahora van a tener que quedar como porteros. Y van a tener que realizar los sacrificios que se realizan en el atrio. O sea, en el atrio que había un altar de bronce donde se realizaban todos los sacrificios. El pueblo venía a los levitas, ponían los animales, los sacrificaban y de esa forma el pueblo recibía el perdón de sus pecados. Ahora, imagínense por un momento que todo lo que tiene que ver con el sacrificio que hacían los sacerdotes levitas, la verdad que había que hacer mucho esfuerzo. O sea, imagínense que para levantar un corderito, ni siquiera lo podía hacer una sola persona, lo tendría que hacer varias personas. Entonces, el servicio del atrio implicaba que utilicemos mucha fuerza natural. Se utilizaba mucha fuerza natural en todo lo que tenía que ver con el servicio del atrio. Entonces, en cierto sentido, una tarea pesada. Pero además, había que ocuparse de las puertas, porque por las puertas que tenía el atrio, el pueblo se acercaba para hacer los sacrificios a Dios. Entonces, en cierto sentido, era una tarea que se hacía para Dios, pero una tarea desgastante.
Entonces, esa tarea, a causa de la rebelión, por más que era una tarea que agradaba al corazón de Dios, Dios dijo, bueno, ahora los levitas que se apartaron van a tener que estar ante el pueblo para ministrar ante el pueblo. Porque si ellos quisieron ministrar al pueblo, bueno, que ministren al pueblo. Ahora, había otra clase de sacerdocio, que era el sacerdocio de los hijos de Sadoc, que Dios le dice al profeta, distingue, y Dios le dice al profeta Ezequiel, bueno, pero a los hijos de Sadoc me los vas a hacer que se acerquen a mí. Y les vas a permitir servir en el lugar de más adentro, o sea, en el lugar santo, donde estaba, por ejemplo, la lámpara a la izquierda. Cuando uno entraba por el lugar santo, la lámpara estaba a la izquierda y la mesa estaba a la derecha. Era una mesa con unos panes. Entonces, los hijos de Sadoc, y únicamente los hijos de Sadoc, que guardaron mi pacto, que me sirvieron a mí, que cuidaron su sacerdocio, que fueron fieles, los vas a hacer comparecer ante mí. Y me van a servir a mí, los vas a acercar a mí. Entonces nosotros podemos ver con este versículo de Ezequiel 44 que Dios acá hace una distinción. Entonces, que hay gente que está sirviendo al pueblo, haciendo un servicio para Dios, sirviéndole al pueblo, y hay gente que está directamente en la intimidad, en la línea con Dios. Ahora, yo no quiero decir que no tenemos que servir a la gente. Nadie me malentienda, por favor. Yo no quiero decir que nosotros tenemos que ministrar únicamente a Dios y no ministrar a la gente. No quiero decir eso, no me malentienda al otro lado. Pero sí quiero mostrarles, y ustedes lo pueden leer en su casa, que no soy yo, es Dios el que hace esta distinción. Pero aparte, lo muestra claramente. Dice, los que se rebelaron contra mí, de porteros. A ver, hay una tarea que es muy honrosa, que es recibir a la gente hoy en día en la iglesia. Entonces, ser portero hoy, ser diácono, tener diaconía en la iglesia, es una tarea honrosa. Pero acá lo que había sucedido es, con este grupo de levitas que se habían rebelado en contra de Dios, que Dios, si bien les permitió servir en el tabernáculo, los alejó un poco. Le dijo, no, muchachos, ustedes, hasta que califiquen, viejo, cuiden la puerta. Después, más adelante, veremos. Y a los hijos de Sadoc, Dios los atrajo hacia sí mismo. Así que en un sentido, cuando nosotros ejercemos el sacerdocio, hay un sentido de ejercer el sacerdocio hacia Dios, de ejercer el servicio hacia Dios, y hay un sentido de ejercer el servicio o el sacerdocio hacia la gente. Y esto es importante. Cuando nosotros vemos esta distinción de este lado del velo en el Nuevo Testamento, lo que tenemos que entender que todo lo que vamos a hacer con la gente lo tenemos que consultar con Dios primero. Entonces, en un sentido espiritual, nosotros primeramente tenemos que servir como los hijos de Sadoc y comparecer ante Dios, estar en la intimidad con Dios, estar ministrándole a Dios, estar en comunión con Él. Y en otro momento vamos a tener que ejercer un sacerdocio que se asemeja más a lo que los levitas hacían en el atrio. Entonces hay un tiempo para estar en la intimidad con Dios y hay un tiempo para servir a la gente por Dios. Pero que no podemos reemplazar una cosa con otra. Hay mucha gente que trabaja muy bien haciendo cosas para Dios, pero sin embargo no pasa tiempo con Dios. Y nosotros como sacerdote, uno de los principios importantísimos, que el sacerdote sobre todas las cosas auspicia ante Dios. Recuerden que todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes. Todos tenemos la responsabilidad de tener la intimidad con Dios, de tener la comunión con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener intimidad con Él. La creación del hombre tiene que ver con la necesidad o con el deseo de Dios de tener intimidad con el hombre.
Entonces hay un deseo de parte de Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Dios no quiere que nosotros nos separemos de Él. El asunto es que muchas veces somos nosotros con las actitudes que hacemos que Dios se separe de nuestra vida. Por eso es muy importante que entendamos que Dios tiene la necesidad de que nosotros estemos en la intimidad con Él, que estemos entendiendo y conociendo sus planes. No podemos vivir nuestra vida sirviendo únicamente a la gente. La tarea social debe ser el resultado de algo con Dios. Lo que nosotros ministramos al cuerpo de Cristo debe ser el resultado de algo con Dios. Yo debo tener algo con Dios para luego poder tener algo con la gente. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice el versículo 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Y dice el versículo 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, para ministrar ante mí. Hermano, tenemos un sacerdocio doble. Tenemos un sacerdocio ante la gente y tenemos un sacerdocio ante Dios. Es necesario que nosotros entendamos que sobre todas las cosas le servimos a Él. Dice el versículo 17, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior, ni dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino. Bueno, hay ciertos requerimientos que Dios le pone al sacerdote hijo de Sadoc, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros cuando entendemos el sacerdocio, entendemos que tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir para Él. Y debemos estar vestidos para la ocasión. Debemos estar preparados. Debemos estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en ese lugar santo para ministrar y pasamos tiempo con Dios, entonces Dios puede darnos los diseños de su reino, puede cargarnos con un mensaje, puede cargarnos con una palabra, puede darnos una bendición, puede hablarnos, susurrarnos al oído, puede darnos y soltarnos una virtud, un entendimiento, puede corregir nuestras vidas. Nosotros somos corregidos por Dios en la intimidad. Cuando vamos a la oración y cuando prestamos nuestros oídos para que Dios nos hable y nos dice, hijo, cambia esto, tuviste tal actitud, te comportaste de tal manera, nos está preparando para ejercer, para servirlo en forma limpia, en forma santa. La ropa de lino es un tipo de que Dios no está esperando que nosotros transpiremos. En el lugar santo no se podía transpirar porque Dios no quería que el hombre trabaje para obtener un beneficio. En el lugar santo, yo no sé si te ha pasado que cuando uno entra y tiene una experiencia con Dios
viene el reposo, viene la calma, viene la tranquilidad. Si uno tiene pensamientos ajetreados, si uno está preocupado con las cosas de la vida, cuando nosotros le ministramos a Él, todo eso se disipa. No hay transpiración, no hay preocupación, porque se pierde, porque estamos acercándonos a la gloria, porque estamos cerca de la gloria. Escuchen, la gloria nos habla, la gloria nos enseña, la gloria nos capacita. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos a su gloria. A mí me gusta, yo muchas veces he hablado, me ha tocado comentar esto, que cuando uno va al libro de Romanos, en el capítulo 3, Dios lo que nos enseña, no que el hombre está perdido, no que el hombre está embarrado en el pecado, sino que, eso lo sabemos, pero, sino que a lo que Dios hace hincapié, que nosotros fuimos destituidos de la gloria. Miren esto. Es muy bueno mirar en las cosas que hace hincapié Dios. Porque en el libro de Romanos no hace hincapié en el pecado, hace hincapié en la gloria que perdimos. Y cuando Dios nos reconcilia con Cristo, no es que la reconciliación es el fin que nosotros tenemos que celebrar, sino que la reconciliación es el medio para que nosotros podamos otra vez tener acceso a la gloria. ¿De dónde fuimos destituidos? Fuimos destituidos de un ambiente de gloria. ¿Por qué fuimos destituidos de un ambiente de gloria? Por causa del pecado. El pecado nos separó de Dios, el pecado nos alejó de Él. Pero el sacrificio de Cristo nos acercó a Dios, limpió nuestros pecados, subsanó, allanó el camino y nos abrió la puerta para que nosotros caminemos otra vez en la gloria. Por eso la Escritura dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren estar cerca de la gloria? Es algo maravilloso. Es algo extraordinario. Dice que Abraham, usted lo lee en el discurso de Esteban, dice que Abraham, dice que fue llamado por el Dios de la gloria. Fue llamado por el Dios de la gloria. O sea que, en cierto sentido, Abraham vio la gloria. Abraham vio la gloria. Y fue la gloria de Dios lo que permitió que Abraham dejara a Ur de los caldeos, dejara el paganismo, dejara la idolatría. Fue la gloria. También, en cierto sentido, muchos de nosotros nos hemos encontrado con la gloria de Cristo. Cuando una persona que está en el hospital, que no le entra una bala de un mensaje, recibe un milagro de gloria, no hace falta ni que le prediquemos, porque él solo quiere venir a la iglesia. No hace falta mandarle un mensajito, hacerle seguimiento, extra discipulado, porque tuvo un encuentro con la gloria. Cambió su espíritu, cambió su mente, cambió todo. Y lo que Dios quiere darle al hombre es la gloria perdida. Por eso cuando Él establece el tabernáculo, Él empieza a arbitrar los mecanismos para que el hombre recupere la gloria. Y qué lamentable que los hijos de Leví no hayan entendido. Y que los hijos de Sadoc sí hayan entendido. Porque ellos fueron llamados a más adentro. Yo creo que muchos de nosotros, en este día y en este tiempo, estamos empezando a ser llamados a más adentro. Me dice el Señor que le diga a muchos de ustedes que vienen tiempos proféticos. Tiempos que están profetizados en la palabra. Esto lo dice el Señor por el Espíritu, no lo estoy diciendo yo. Dice el Señor, vienen tiempos proféticos. Voy a levantar las profecías caídas, entre comillas.
Voy a levantar a los jóvenes, dice el Señor. Voy a levantar a los ancianos, dice el Señor. Pero viene el tiempo donde voy a hacer distinción entre los que están conmigo y los que están distraídos. Entre los que están en mi secreto y entre los que no están. Dice el Señor, viene el tiempo que voy a dar honra a aquellos que me honran. Y voy a acercar hacia mí a aquellos que se acercan. Son tiempos donde se define la cosa. Donde el partido se define. Y es como que aún los que estaban perdiendo y que parecía que su vida no tenía sentido, si se definen en su lugar de intimidad con Dios, la cosa se va a dar vuelta. Voy a levantar a los que estaban caídos. Voy a levantar a los que estaban en derrotas. Vienen tiempos quizás los más proféticos que vivimos hasta ahora. Pero tiempo en donde Dios da honra al que honra. Respeto al respeto. Pero solo van a ser promocionados aquellos que pasen tiempo con Él. Dice Dios, profetizo, no quiero hijos de lejos. Te dice el Señor a vos que estás del otro lado, no quiero que seas hijo de lejos. No quiero ya gente que esté fuera de mi mesa. Quiero gente que esté conmigo. Karrama procoso tolomo prastea. Dios va a hacer algo que ya hizo. Nosotros sabemos que Él le entregó su vida. Escúchenme, por favor, escúchenme esto que voy a decir porque me vino como un rayo de luz. El Señor iba a ser entregado. Él sabía que venía su hora. Pero antes de ser entregado, tuvo intimidad con sus discípulos. Él preparó la Pascua y atrajo a los discípulos hacia sí mismo. Estuvo en intimidad con ellos. Estuvo en relación con ellos. Y luego fue entregado. Viene el tiempo donde Dios tendrá a una iglesia en intimidad. Donde Dios hará reunión para los hermanos. Donde hará un lugar de intimidad para aquellos que la amen, para aquellos que amen la intimidad. Aleluya. Lucas capítulo 17. El deber del siervo. ¿Usted dice que es siervo de Dios? ¿Usted dice que es sacerdote? Quiero decirle que si usted lo dice, tiene que escuchar esto. Tiene que escuchar. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto le dice, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Escuchen, porque acá hay un principio que no hemos visto.
que en cierto sentido todos apacentamos el ganado. Todos apacentamos a la grey del Señor. Vamos al evangelismo, estamos con la gente, apacentamos a la grey. Venimos a la iglesia, damos una ofrenda, hablamos de ofrenda, apacentamos a la grey. Estamos haciendo la labor de arar, estamos haciendo la labor de apacentar el ganado. Y cuando terminamos la tarea, podemos pensar que hemos terminado, pero Dios nos dice que nosotros somos siervos y que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, dice en esta parábola, cuando alguien viene de arar, tiene que servir la mesa para su Señor. Lo que les quiero decir es que podemos servir a la gente, pero una vez que sirvamos a la gente, Dios nos va a exigir que ahora nosotros estemos con Él y le sirvamos a Él. No termina nuestra labor cuando nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Termina nuestra labor cuando estuvimos con Él. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero uno va, da un mensaje, habla una palabra, y cuando termina de dar esa palabra y llega a su casa, te llama el Señor, te llama el Espíritu Santo y te dice, vení a orar, vení a estar conmigo. Bueno, eso es lo que dice esta parábola. Es lo mismo que pasaba con los sacerdotes hijos de Sadoc, que estaban más adentro. Yo quiero ser de los de más adentro. Yo no sé usted. Yo quiero estar en el lugar santo. Si tengo que estar en la puerta, bueno, bárbaro. Pero que quiero estar en la puerta y también quiero estar bien adentro, bien en profundo con el Señor. No se olviden que ejercemos un sacerdocio hacia Dios y hacia la gente. Y vienen tiempos determinantes. Vienen tiempos de palabras proféticas cumplidas. Vienen tiempos donde Dios comienza a hacer aflorar lo que estuvo trabajando en vos durante tantos años. Hay gente que está cansada, hay gente que dice conmigo no, al final todos hacen menos yo. Bueno, te dice Dios en este tiempo, ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. ¿Qué le parece en esta noche si nosotros vamos a orar? ¿Qué le parece si otra vez tenemos un momento para hablar con Cristo? Escúcheme, nosotros, antes de orar, quiero dejarles esto. Nosotros debemos tener bien entendido qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Cristo es el sacerdocio por excelencia, es el sacerdote por excelencia. Dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. No había ley y apareció Melquisedec. Abraham le da los diezmos a Melquisedec porque reconoce el sacerdocio de Melquisedec, que no es un sacerdocio basado en la ley levítica, sino que es un sacerdocio basado en la ley de la gracia. La iglesia está bajo el sacerdocio de Melquisedec, no está bajo el sacerdocio levítico. Y nosotros, así como Cristo hizo la voluntad de su Padre, también tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y hay dos obras que hace un sacerdote. Y lo quiero mostrar en lo que Cristo hizo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, Él no asciende como rey. Él entra como sacerdote y es coronado como rey. Siempre a Dios
entramos por el sacerdocio y somos coronados con autoridad. Dios necesita sacerdotes, gente que le sirva en lo íntimo. Y Dios me pone en el corazón que les diga que Dios va a comenzar a revelar su secreto a los profetas si ellos están en su intimidad. Dios ama la intimidad. Y te dice el Señor, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y en estos días voy a prolongar mi misericordia sobre ti. Yo veo en el Espíritu una tormenta muy fuerte, como si hubiera nubes negras, como si el cielo se embotara. Hay tormenta, hay turbulencia, hay confusión. Roma amro toy aquí alama proso toa. Tuyera lama pro tamí hará carama proso. Y me dice el Señor esto lo siento fuerte. Y me dice el Señor, y hay contaminación. Pero la contaminación no está afuera. La contaminación está dentro. Cuando Él le habló a Ezequiel en el capítulo 44, Dios estaba indignado porque el pueblo sacrificaba a otros dioses en el templo. Hay mucha gente que trae sacrificios a otros dioses a mi templo. Adoran, lo tengo que decir porque me quema, adoran el dinero. Adoran la promoción. Tumarama proco socoroma proco sotoroma praya. Se adoran entre ellos. Tikamambra kama soma prostocoa. Voy a traer un tiempo donde profetas levantados de mi mismo corazón van a marcar la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Ama proki aha prosotoroma proa. Si yo hablo, ¿habrá alguien que no profetice? Si yo hablo, ¿habrá alguien que no profetice? Dikarama proko sorama prastakea. Dios va a disipar todas las tinieblas que han venido sobre este mundo. Rikama prosotoroma proakia. Y traerá luz solamente a través de sus hijos. Urakama prosokoa nama prosotoa. Mikalama proko sorama prasteakia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga